¿Cuál es el verdadero significado del prólogo de este episodio con ese Jon más viejo? ¿Qué es un bagre? ¿Y el dios Akala? ¿Cuál es el significado del halcón que Toranaga ha liberado en este capítulo? ¿Qué significa lo del tercer corazón? ¿Dónde están y cómo acabaron los compañeros de Jon? ¿Hay esperanzas para una segunda temporada? ¿Qué significan los poemas que hemos oído en este episodio? ¿Sabes que hay una conexión muy bonita entre Toranaga y Hiroyuki Sanada, que es el actor que lo interpreta? ¿Cuáles son esos simbolismos y detalles clave en este capítulo final? Y para mí, la más importante de todas, ¿por qué el hecho de que creas que el final de esta serie es malo o insuficiente por la ausencia de una batalla final implica que no has entendido absolutamente nada del mensaje de esta historia? Vamos con el análisis del último episodio de Shogun. Dale a la intro, Samurai. Muy buenas gatos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis tristes, desolados, emocionados y con los ojos llorosos por semejante episodio que acabamos de presenciar. La vida muchas veces es difícil, pero por cosas así hay que agradecer el haber sobrevivido a multitud de guerras, pandemias y creceres diarios del mundo para ser testigos de una obra de esta magnitud. No admito discusión ninguna, este episodio ha sido perfecto en muchísimos sentidos que te voy a explicar en este vídeo. Ya he visto el episodio 2 veces al completo y he remirado algunas escenas más veces de las que puedo contar. En este último vídeo análisis vamos a desgranar absolutamente todos los detalles, así que prepárate, ponte cómodo que se viene un viaje larguito. Recuerda que tienes todos mis vídeos de Shogun en la descripción de este mismo vídeo y también en mi canal. Al igual que la serie, esto para mí ha sido un viaje increíble en el que he dado lo mejor de mí mismo en cada uno de estos vídeos, ya sea por la investigación y por la condensación de esta historia que a veces es un poquito complicada. Así que mil gracias por el apoyo y tranquilos, el mundo no se acaba hoy, sino que sigue discurriendo. Antes de entrar al vídeo, quiero aclarar que en el episodio anterior, fruto de tirarme más de 14 horas investigando cada detalle del capítulo en cuestión, mi cerebro sin querer cambió el apellido de la auténtica Mariko. Mariko realmente se llamaba Osokawa Gracia, y yo en mi vídeo anterior dije García, así que a los que lo entendisteis, gracias, y a los que no, seppuku. Respecto a la segunda temporada de la serie, tenemos que aclarar y asumir de una maldita vez que no va a ocurrir de momento. Hace ya un tiempo los creadores de la serie afirmaron que han adaptado el libro de James Clavell y ya está. Por un lado me siento orgulloso de que se tome una decisión de esta magnitud en una época donde las plataformas de streaming solamente miran los números y el éxito y en base a esto deciden si continuar o no con una serie. Para quien no lo sepa, James Clavell escribió la llamada Saga Asiática, una serie de libros centrados en diferentes periodos históricos de Japón, donde había dos en concreto que se centraban en esta época samurái, como son Shogun y Gaijin. Gaijin es un libro ambientado en el Japón de 1862 con un descendiente del mismísimo Toranaga que conectaría de alguna forma ambas historias, ya que hay un personaje que desciende de uno que ya conocemos de Shogun, además de que los sucesos de esa historia ocurrían en los últimos años del periodo Edo, que es un periodo que se inicia con el shogunato de Tokugawa Ieyasu, personaje real en el que se inspira Toranaga. Podrían continuar adaptando este libro o con un guión completamente original, pero yo, en lo personal, prefiero que se quede aquí. Es mejor saber retirarse a tiempo con la cabeza bien alta que seguir con una historia que puede llegar a alargarse demasiado en el tiempo con muchos sinsentidos. Creo que no necesita continuar. Ojalá los creadores o la propia Fox decidan parar esto aquí y aprendan de Toranaga. De momento, Shogun se queda en esto, en una miniserie de 10 capítulos completamente cerrada con una historia que crece y evoluciona desde el principio de una forma perfecta, superando para mí a su homónima de 1980, una serie que yo he dicho semana tras semana es muy especial para mí y le tengo muchísimo cariño porque crecí con ella. Lo que pasa es que no me puedo negar a mí mismo que se queda muy atrás de esta versión actual, ya no solo por puros tecnicismos, sino por la evolución del formato y también de la historia. Así que entremos en lo que es el capítulo, un capítulo magnífico y que ha hilado todo absolutamente bien. Ahora lo verás. Seguramente mucha gente reduzca este viaje a un yo quería ver una batalla, no la he tenido, creo que una historia así se merecía un momento súper épico. Yo solo puedo decir, perdónales señor porque no saben lo que están diciendo. O lo que es lo mismo, si esperabas una gran batalla, me da la sensación de que no has entendido ni la historia ni el mensaje de la serie. He enviado a una mujer a realizar el trabajo que ningún ejército podría haber hecho. Esta es la frase que reduce, sin lugar a dudas, gran parte de la filosofía de Shogun, el sacrificar pocas piezas para ganar la gran batalla. Mariko en el episodio anterior sabía que iba a morir y lo peor de todo es que sabía
sabía que iba a morir para activar el cielo carmesí, que es dividir al consejo y abrirle los ojos a Lady Oshiba para que así el heredero apoye a Toranaga. El arte de la guerra es un libro antiguísimo que os recomiendo mucho leer y que es la hostia, que implica que tienes que ganar una batalla antes de que se produzca, ya que te antepones a un montón de situaciones ya que te has preparado para ello. Esto no ha sido por falta de presupuesto, ni porque el episodio de 1 hora se haya quedado corto, ni porque esta serie necesite grandes escenas de acción. Que tú quieras una batalla no implica que sea necesaria, ya que Shogun no va de eso, sino de los matices, los sacrificios, el cómo te antepones al futuro y el significado de las palabras, que muchas veces son más fuertes que las espadas. Lo digo porque tanto en esta serie como en la de los 80, que adaptan el mismo libro, todo ocurre igual de una forma súper fiel. La descripción de la batalla de Sekigahara es literalmente tal y como discurre en el libro. Lo que me va a hablar en este primer bloque de Toranaga, el hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo para estar en la cima y ser el nuevo Shogun, el hombre que conocía que el precio a pagar era muy alto para tener una era de paz. Ya verás cómo esto va discurriendo con el resto de los personajes. Tenemos mucho de lo que hablar e intentaré condensarlo todo de la mejor forma, ¿vale? No quiero que este vídeo dure 1 hora. Claro. Y quiero que esté todo muy bien explicado. Gracias al podcast oficial de la serie, que te dejo en la descripción por si te interesa, tenemos un par de claves que son muy buenas, ya no solo por parte del propio Hiroyuki Sanada, sino del historiador que ha servido como consultor de la serie llamado Frederick Kreens. Básicamente, este hombre escribió un libro sobre la historia real de William Adams, el personaje histórico en el que se inspira John Blackthorne, tanto en la novela como en la serie. La batalla que hemos visto en la serie se conocía como la batalla de Sekigahara, una de las batallas más famosas e importantes en la historia de Japón. La batalla de Sekigahara implicaba el inicio del periodo Edo con el shogunato de Tokugawa Ieyasu. Como puedes deducir, centraba su poder en la ciudad de Edo, cuyo castillo, como viste en el episodio 8, estaba en plena construcción. Lo que me iba a confirmar lo que os comenté ya en ese vídeo, y es que el plan de Toranaga estaba en plena construcción, no solo para derrotar a sus enemigos, sino que, como vemos ahora, para convertirse en el shogun que establezca una era de paz en Japón. Esto es algo que el anterior Taiko quiso hacer sin mucho éxito, como vimos en el flashback del episodio 2, ya que no solo había hombres con mucha ambición de poder, sino traidores que no tenían una visión del panorama correcta. En esta batalla, el ejército del heredero le dio la espalda a Ishido en el momento más crítico de su vida, ya que Lady Oshiba, que es Yodo no Kata en la vida real, le escribió una carta al verdadero Toranaga, igual que en la serie, informándole que a Ishido se le había ido la olla y que no estaba para nada de acuerdo con su ambición ni con su enfoque de la situación. Según sabemos, a día de hoy, esto era por el carácter inflexible que tenía Ishido constantemente, quedándose sin demasiados amigos en las altas esferas. Esto generó un conflicto de intereses que lo dejó completamente solo, no por lo que estaba dispuesto a sacrificar, sino porque solo miraba para sí mismo. ¿Qué es lo que nos dijo Toranaga en el episodio 8? ¿Qué es más importante, el legado del clan o la mismísima Japón? Efectivamente, dicha batalla sentó el fin de Ishido como líder del consejo, acabando muerto un tiempo después cuando intentaba huir del país, mientras Toranaga y su personaje real, Tokugawa, reinaron como el nuevo shogun, dejando al emperador como una figura que era más para hacer bonito y ya está. Este nuevo periodo Edo duró nada más ni nada menos que 265 años, donde se consiguió la paz y las trifulcas encontraron su fin. Tuvimos una Japón que se cerró de nuevo al mundo, echando no solo a los jesuitas de sus tierras, que ya no eran del todo bienvenidos con el antiguo Taiko anterior a Toranaga, sino que Japón cerró de nuevo sus fronteras al mundo. Solo mantuvo un puerto abierto al comercio exterior y la sociedad japonesa nunca había sido tan rígida. Esto desde fuera se puede ver como un obstáculo, ya que nosotros los occidentales, y más actualmente con el capitalismo y la globalización, no concebimos un país aislado y desconectado del resto, aunque exista algún que otro, sino que más bien sabemos que cuanto más compartamos, más aprenderemos los unos de los otros. En aquella época, aún así, Japón vivió una revolución. Se especializó en arte, en investigación, educación, legislatura, urbanización, industria textil y muchas cosas más. Esta unificación de Japón trajo una era de estabilidad en una ciudad que, tras el fin de esta era, cambió de Edo a Tokio, que, como sabemos, es la capital de Japón y el centro de su política, educación, comunicación y cultura. ¿Cómo te quedas? Mi corazón palpita como una patata frita. Evidentemente, esto trajo una crisis enorme en sus últimos años, ya que la rigidez de Toranaga respecto al orden social, más basado en la posición heredada que en los méritos propios, nos llevó a la restauración Meiji, que intentó restaurar el poder para el emperador, dejando de lado la figura de shogun como líder. Esto era básicamente porque Tokugawa se alió con la familia
imperial de una forma muy fructífera, pero como te decía antes, dejándolos completamente al margen del poder. Pero el capítulo, como bien nos ha dejado claro, gira en torno a la idea de los sueños y cómo estos se cumplen si tienes todas las de ganar. Fíjate que Toranaga se está bañando tras lo ocurrido en Osaka con Mariko. Es una especie de renacimiento, un nuevo comienzo en el que deja volar a su halcón porque es que ya no lo necesita, ya ha cumplido con su objetivo y no requiere más de este instinto de cazador. Le dice que tenga muchas hijas porque ahora, por fin, Toranaga puede descansar, puede dejar de ser el eslabón más fuerte. Algo que siempre me ha gustado de la serie es cómo representan a Toranaga y al halcón con esa coletita que comparten y que es un paralelismo bellísimo entre lo que es el hombre y la bestia. Y es que cuando un cazador se ha alimentado de su presa no necesita cazar más, ya que Toranaga, al recibir la carta de Lady Oshiba, por fin puede conocer ya no solo a su hijo, sino recuperar a sus dos esposas. Ahí se da cuenta de que su plan ha sido un éxito rotundo. Cuando Lady Oshiba le confirma a Toranaga que tendrá el apoyo de los ejércitos del heredero en el campo de batalla, esta cara es la cara de un hombre que ha hecho realidad sus sueños. Mira cómo saborea el momento. ¡Dios mío! Toranaga hasta este punto no se había permitido en ningún momento saborear la victoria, y ahora que lo ha conseguido, recuerda a la mujer que lo ha hecho posible con la poesía que recitó en el capítulo 8. Si mis palabras tuvieran el efecto de las flores y las hojas al desprenderse, qué belleza sería mi poesía. Brevemente, aunque ya os lo expliqué en ese mismo vídeo, Mariko aquí reutiliza el concepto de hoja marchita del poema que le había dicho Toranaga versos antes. Pasamos de una visión muy pesimista a lo que es la primavera, utilizando los árboles marchitos de Toranaga como una especie de tormenta primaveral que esparce las hojas y arde de esperanza. Mariko lo que hacía era utilizar la leña del pino que estaba en el poema de Toranaga para alimentar esta hoguera de esperanza que su señor necesitaba tan desesperadamente en un momento tan oscuro y triste como era la muerte de Hiromatsu, su mejor amigo. Por eso Toranaga dice que las palabras de Mariko son lo único que nos queda de ella, porque es que ese poema tiene más sentido que nunca en este punto, ya que implica que no hay que perder la esperanza, que aunque Mariko no esté, sus poemas pasarán a la historia. Al final todo gira en torno a la huella que dejamos en este mundo, y qué mejor que con estas metáforas tan hermosas. Y hablando de metáforas, tenemos que hablar brevemente de las flores de Mariko y su poema. Mientras la nieve espera, oculta tras la neblina de la fría noche, una rama desnuda. Recordad que este poema enfrentaba la primavera con el invierno, ya que tenías esta imagen de una rama desnuda por la falta de flores que se han caído por el frío. La primavera, recuerdo que es la vida y el invierno es la muerte. Aquí el heredero añade un verso que no está nada mal, ya que se refiere a los frutos que una rama puede dar a pesar de estar sin flores, porque es que si te fijas, justo cuando el heredero está mirando esta rama desnuda sin flores, nos conecta con el poema de Mariko. Este es un simbolismo precioso que referencia al verso de Mariko respecto a que las flores son flores porque se acaban cayendo. Mariko se mantuvo firme hasta el final y eso no es que implique que dejase de lado su propia esencia, sino que tuvo que ir hasta el final con lo que ella creía correcto. Oshiba, tras oír a su hijo, decide añadir no solo el verso de las flores de Mariko, sino un segundo verso que cierra este poema de una forma espectacular. Atención: Kase naho fukite hana wa hananare. Las flores son solo flores porque se acaban cayendo, pero por suerte el viento... puntos suspensivos. El viento esparce las flores que se han caído, limpiando y purificando el lugar donde han caído, sugiriendo un nuevo comienzo. Esto es porque Mariko sabía que iba a morir en el capítulo anterior, sabía que iba a caer del árbol como estas flores y que iba a morir, y ahora que ella no está, el viento de un nuevo comienzo en Japón, que sabemos es el plan de Toranaga, dejará paso al resto de flores para que broten en este árbol desnudo. Simplemente espectacular, y más cuando conectas con el poema que la auténtica Mariko escribió antes de morir. Hosokawa Gracia escribió antes de morir: solo cuando saben que van a caer y perecen, las flores del mundo se convierten en flores y los humanos se vuelven humanos. Esto es porque la vida y la muerte son lo mismo. Solo cuando sabes tu propósito conoces tu verdadera esencia y destino. Así que al final, por suerte o por desgracia, Oshiba acaba aprendiendo una valiosa lección. Acaba recuperando esa esperanza que había perdido al ir a Osaka tras la muerte de su amiga, y como te muestra este plano con este magnífico amanecer que implica este renacimiento relacionado con este poema. Después tenemos al gran Yabushige, quien, afectado por la muerte de Mariko, está confuso, dolido y sobre todo arrepentido. Yabushige no solo es uno de los mejores personajes por lo que es su humor y característica de interpretación, sino por cómo su mente disocia lo que está bien de lo que está mal. Yabu, todos sabemos, solo quería sobrevivir, se encontraba la muerte en cada esquina y tenía que sortearla constantemente. Hizo todo lo necesario para poder vivir, incluyendo dejar entrar a los shinobis en
en Osaka para asegurarse un puesto en el consejo a cambio de la muerte de Toranaga, que era su señor, y donde sabemos que la traición a tu señor se pagaba con la vida. Aunque este plan implicase la muerte de inocentes, Yabu no creo que en el fondo sea mala persona, solamente es alguien muy torpe que mira más por sí mismo que por los demás, alguien que detesta los baños de sangre, creo, como todos. Aunque sí que es cierto que en algunos momentos, muy borracho de poder, ha matado a quien hacía falta, sobre todo cuando libera a John de los captores de Kiyama. Pero la muerte de Mariko le ha afectado muchísimo, ya no solo por la explosión que lo ha dejado aturdido, sino por darse cuenta de que Toranaga ha ganado y que todo lo que ha hecho no ha servido de nada. Maravillosa jugada. Algo que la serie te deja muy claro es que Ishido es un burócrata y como tal no respeta las tradiciones ni las supersticiones. Para él todo es un trámite y como vemos no valora ni siquiera la muerte de Mariko, queriendo enterrarla sin honores ya que es hija de un Akeshi, quien sabemos mató al anterior Taiko. Como se quiere asegurar su alianza con Oshiba y el heredero, Ishido cede ante los deseos de Oshiba de darle un funeral a Mariko con todos los honores ya que, joder, es su vieja amiga, la muerte se tiene que respetar. Esto nos confirma que Oshiba se da cuenta de que se ha equivocado aliándose con un hombre sin corazón como es Ishido, todo por el miedo, relacionándolo con el tema de las flores que le decía Mariko. Al detener la declaración de guerra hacia Toranaga y no respetar el funeral cristiano de Mariko, Ishido lo que ha hecho ha sido dividir al consejo y activando así el cielo carmesí, porque es que en el periodo Sengoku, cuando se quería ir a la guerra, se reunían los generales y vasallos más importantes ante su señor, no solo para discutir todas las opciones, sino para decidir por unanimidad cuál sería el siguiente paso. El Ikusha Yojo era como se conocía el consejo de guerra o consejo de evaluación de guerra. Mediante votos, como te digo, se deliberaba el siguiente paso. Si se decidía ir a la guerra, se decía Shutsujin Yamunashi, que significaba es inevitable ir a la guerra. Los generales respondían con un Yamunashi. Ishido, como sabemos, no es señor de nada, solo es un miembro del consejo que tiene a la madre del heredero y al propio heredero de su lado. Simplemente tiene más influencia que el resto. Lo que pasa es que eso no impide que necesite los votos del resto de miembros del consejo para poder declararle la guerra a Toranaga y seguir así con lo estipulado, porque Ishido lo que no quiere es separar al consejo. Lo que pasa es que, como siempre, hace las cosas con prisa debido a la típica ansiedad que te da por tener tan cerca lo que tanto ansías. Esto, si te fijas, es muy diferente a Toranaga, ya que este, al igual que un halcón, espera paciente para cazar a sus enemigos. Todo esto lo explico porque Yabushige nos explica que el viejo Taiko también quería ir en contra de Toranaga y declararle la guerra porque, como vimos en el primer episodio, era un hombre muy poderoso e influyente que no paraba de expandir sus feudos. Cuando obtuvo todos los votos de su consejo de guerra, parece ser que hubo un terremoto exactamente igual al que sufren Ishido y el resto del consejo, queriendo hacerle lo mismo a Toranaga. Esto era una superstición enorme que me lleva a hablar del famoso bagre y del terremoto en sí. Los señores de la guerra japoneses eran muy supersticiosos, tenían en cuenta muchísimos detalles que podían definir el curso de una batalla, el día, la hora y el terreno. Yabushige cree que el terremoto de antes lo ha provocado un bagre feo. Bagre, o namazu en japonés, es un pez gato, un pez muy común en Japón. Al igual que la superstición por los terremotos, se creían que estos eran provocados por un dragón o por un pez gigante que acechaba bajo tierra. Esto es básicamente porque en el lago Biwa de Japón es donde viven los peces gatos más grandes del país, que se ponen muy nerviosos antes de que se produzca un terremoto. Esta superstición me parece increíble porque, por mucho que Ishido se niegue a creérsela, es importantísima. ¿Quién ha sufrido un terremoto en sus propias carnes y aún así no se ha rendido en su plan? Toranaga. Porque es que Toranaga sabe que no puede dominar ni controlar la naturaleza, pero sí estudiarla y beneficiarse de ella. No puedo dominar el viento, pero sí lo puedo estudiar. Esto nos deja claro que a pesar de las adversidades, Toranaga jamás se va a detener ante nada ni nadie, ni la misma naturaleza. Y si lo comparas con Ishido, ese es un mierdas. Por mucho que Yabushige quiera huir y le diga a John que se lo lleve a Inglaterra, el destino es inevitable y hay que enfrentarse a las consecuencias de tus actos. Siempre hemos visto a Yabushige despreciar a la muerte más por miedo que por respeto, y cuando se revela que su propio sobrino ha sido informado por una de las doncellas de Mariko, que vio como Yabu dejó entrar a los shinobis, sabemos que no hay vuelta atrás. Toranaga se hace el tonto, pero tenía calculado al milímetro todo esto que ha ocurrido, ya que Omi, a diferencia de Yabu, siempre ha tenido más honor que su tío, a pesar de tener ciertos aspectos en común. Al final, tienes que pensar que quien te educa es quien te marca algunas directrices de tu personalidad. Por suerte, Omi se ha mantenido firme y leal a su señor desde el minuto 1. Y esto lo digo porque tenéis que recordar que hace unos capítulos Omi le ofreció a su tío el control del regimiento de cañones y Yabu le aclaró que a él no tenía nada que ofrecerle porque era su sobrino
y por lo tanto lo suyo era de él. Y amigo mío, el karma... menudo cabroncete. El miedo de Yabu por el seppuku le lleva a desear morir por la bala de un cañón o ser devorado por pirañas, que es algo ilógico, ya que creo que es mucho peor morir siendo devorado por pirañas que por una cuchillada en el estómago. Yo creo que esto lo dice más por la vergüenza del personaje de tener que enfrentarse a su propio honor, que sabemos no tiene y que perdió hace mucho tiempo, que a la propia muerte. No se le concede dejar nada de herencia ni tampoco que Jon le asista en el seppuku, ya que Jon aún tiene muchas cosas que hacer antes de tener honor japonés. Toranaga es quien se va a encargar de cortarle la cabeza, que es algo muy diferente a la serie de los 80, siendo para mí esta versión muchísimo mejor por todo lo que acarrea. Yabu lanza un pequeño rezo cuando se lo llevan preso y es el de que Akala me sonría mañana. Akala es como se conoce a Fudo Myo-o, una deidad budista conocida como uno de los 6 reyes sabios que encarna a Buda Vairocana. Te lo explico. Gracias. Fudo significa inamovible y Fudo Myo se traduce como el rey sabio inamovible. Esta es una deidad que se representa con un rostro aterrador, fuego en la espalda y una espada en la mano derecha y una cuerda en la izquierda. La espada sirve para expulsar a los demonios y cortar los deseos mundanos de las personas. La cuerda es un lazo para atrapar y atar al mal, pero también para que las personas no alcancen sus sueños mundanos. Era el ídolo perfecto de los samuráis que los protegía de sus enemigos. Esto Yabu básicamente lo dice para que esta deidad le ayude en su ejecución para que sus enemigos no consigan su objetivo, que es el de cortarle la cabeza. Tras esto tenemos una escena previa con su sobrino, al que nombra su heredero y le dice que es como el hijo que nunca tuvo, algo que sinceramente tiene que emocionar a cualquiera, sobre todo por todo lo que han vivido a lo largo de la serie y por la buena química que han tenido. Como deberíais saber por mis análisis, antes de suicidarte se escribía un poema con los últimos pensamientos de la persona, y como nos lee el Omi, el poema de Yabushige es una clara representación de cómo se ve él mismo en estos últimos momentos. El poema dice tal que así: mi cuerpo muerto, no lo queméis, no lo enterréis, dejadlo en el campo y que sirva de comida a los perros. Es un poema muy burdo, sin ningún tipo de belleza en su poesía, que va directo a lo que va. Yabu se ve a sí mismo como una escoria que no merece respeto alguno, ni siquiera en la muerte, dejando su cuerpo para los perros que se alimenten de él, ya que no merece ningún tipo de honor ni dignidad por ser un traidor. Eso automáticamente lo convierte en uno de los mejores personajes, que sabía lo peligroso que era este juego y que aún así lo jugó esperando sacar algo de todo esto. Lo que pasa es que no se había dado cuenta de que Toranaga es mucho más listo que él. Pero Yabushige sí que se ha visto recompensado en la muerte, ya que finalmente descubre la verdad del plan de Toranaga y una valiosa lección para sí mismo, aunque sea al final. Sin dudas, lo mejor ha sido ver cómo por fin ha podido escribir sus últimas voluntades, pero ya definitivas, después de 300 testamentos previos, o sea, lo de Yabushige con los testamentos es increíble. Pero ahora viene lo bueno, así que atento, porque esto sin dudas convierte este episodio en el mejor episodio de toda la serie. Yabushige se dirige a ver a Toranaga a un precipicio que es muy parecido al que el mismo Yabushige se enfrentó en el primer capítulo. Ahí se enfrentó al destino y a la muerte, pero como sabemos la muerte es algo inevitable y esta escena lo que te muestra es a dos hombres, uno al borde de la muerte y el otro al borde de la grandeza. Yabushige se lamenta de no poder ver todas las cosas que van a pasar, igual que muchos espectadores querían ver una gran batalla. Pero es que esta conversación define lo que es Shogun, es decir, el arte de la guerra, conocer a tu enemigo y todas las variables que te permitan ganar la batalla antes de que ésta se inicie. Toranaga estaba al tanto del trato de Mariko con la iglesia para perdonarle la vida a Jon, accediendo a cumplirlo. Él fue quien dio la orden de quemar el Erasmus, porque es que Toranaga quería poner a prueba a Jon, quería sacarle lo que más ansiaba, purgando así sus verdaderas intenciones para que dejase de mentirse a sí mismo y a los demás. Le dice a Yabushige que esperaba que él, precisamente, entendiese cuál era su plan después de todo lo que han vivido. Desde un principio, el plan de Toranaga era dividir al consejo con el cielo carmesí, que no implicaba asediar Osaka literalmente, sino romper las alianzas del consejo. Ya en el episodio 2, el viejo Taiko quería nombrar a Toranaga regente de Osaka hasta que su heredero fuese lo suficientemente mayor para poder gobernar, pero Toranaga se negó en rotundo porque él mismo dijo que le daría a sus enemigos un motivo
motivo para aliarse, como hemos visto que ha ocurrido con Ishido, el resto del consejo y su hermano. Divide y vencerás, eso lo tenía muy claro Julio César. Toranaga sabía perfectamente que si quería ser shogun tenía que ser mediante el respeto y no el miedo de sus enemigos. Tenían que creerse que él estaba haciendo lo correcto e Ishido no. Para ello Toranaga ha tenido que sacrificar lo que más quería, que ha sido su hijo, su mejor amigo y la hija de uno de sus vasallos más fieles, que sabemos se sacrificó por Japón y que era uno de sus mejores intérpretes de confianza. Ya que repito, ¿qué es más importante, el clan o el país? Si no entiendes esto, no entiendes a Toranaga. Su plan siempre fue convertirse en shogun. Todo esto era un teatro que le mostraba a los demás lo que tenían que ver, y él, de mientras, seguía esperando pacientemente a que las piezas del tablero estuviesen colocadas. En este periodo de guerras y de líderes débiles, Japón necesitaba estar unido y no fragmentada por la religión, el dinero o la envidia del poder. Toranaga estaba dispuesto a sacrificar lo que tanto amaba para gobernar y unir Japón, porque si vences todo es posible, y lo que el viejo Taiko no pudo conseguir en toda su vida, lo ha conseguido Toranaga incluso antes de ser nombrado shogun. Y esto me lleva a hablaros de la anécdota muy curiosa que está relacionada con el propio Hiroyuki Sanada, que afirmó en una entrevista que hasta ahora siempre había sido un actor que había hecho lo posible para representar su cultura en la pequeña o en la gran pantalla. Lo que pasa es que un actor no tiene el poder suficiente para ser más detallista e incluso fidedigno a la realidad, por mucho que las sugerencias, el director y la producción están ahí. Así que para mejorar el mundo lo que necesitas es poder, y para conseguir ese poder necesitas desprenderte de los límites de tu posición actual. Por eso Hiroyuki Sanada se convirtió en el productor de esta serie, porque es que así pudo contratar no solo a un equipo japonés para hacer la serie, sino también para poder decidir lo que representaba mejor a su cultura. Al igual que Toranaga está tendiendo puentes hacia el futuro de Japón y sus generaciones, Hiroyuki Sanada también lo está haciendo. Él siempre quiso romper el muro entre el este y el oeste. Quería presentarle a Hollywood no solo a jóvenes promesas japonesas, sino también un estándar para las producciones orientales, para que dejemos de lado de una maldita vez esta visión de Hollywood de batallas super épicas con espadazos y explosiones, para centrarnos en la auténtica filosofía de un país que, como vemos, tiene mucho más que ofrecer más allá de las katanas. No podemos cambiar la historia con una sola película o con una sola serie, tenemos que repetir este patrón para que al final el estándar sea este y no la imagen distorsionada que tenemos hoy en día. Y esto es lo mismo que quiere Toranaga, que quiere que Edo sea el epicentro del poder para que su nación esté en paz y sin guerras tras la gran batalla de Sekigahara. La batalla de Sekigahara fue una batalla decisiva en Japón donde Ishida Mitsunari, que es Ishido en la serie, se enfrentó a Tokugawa Ieyasu, que es Toranaga. Al igual que en la serie de los 80, el libro y la historia real, el consejo le dio la espalda a Ishido dejándolo sin opciones. En dicha batalla, Ishido perdió y con él sus sueños. En la historia real, Mitsunari huyó de esta batalla hasta que fue capturado y ejecutado por unos campesinos. Y esto me parece irónico, ya que el hombre que siempre afirmaba que en el consejo no tenían que dejarse llevar por creencias de simples campesinos, ha muerto a manos de estos mismos campesinos. Como siempre, Ishido aparentando lo que no es. Y esta victoria y sacrificio por ser el shogun requería un precio altísimo que pagar, y es algo que ya vimos en el segundo capítulo. Como bien nos afirmaba el Taiko que se estaba muriendo, el hombre que está en lo más alto es el que más solo está. Este planito con todos postrados ante Toranaga es una barbaridad, o sea, lo de esta serie es de locos. Lo que me lleva a aclarar que Toranaga no es un héroe, al contrario, aunque quiera una era de paz en Japón, las decisiones que ha tomado son las justificaciones que él le ha dado a su objetivo. Es un hombre para el que el fin justifica los medios, y en este caso, darle a sus cercanos una utilidad era primordial para cumplir su plan. ¿Recordáis la conversación que tuvo con su hijo y cómo comparaba a los hombres con halcones? Toranaga le dejó claro a su hijo que hay hombres fuertes y débiles que pueden ser amaestrados, solamente tienes que aprender cómo ordenarles que vuelen. Jon y Yabushige son como dos halcones, dos aves rapaces que el mismo Toranaga sabía que miraban por sí mismos y que podían ser perfectamente un arma necesaria para poder cumplir con su plan. Como dice Toranaga, Jon le hacía gracia y su bandera se sostenía sin el mismo Jon, lo que implica que el plan de Toranaga iba a tener éxito con o sin el Anjin. Pero es que en el propio Toranaga se puede negar a sí mismo que Jon sirvió de distracción para que sus enemigos estuviesen más ocupados de lo que ya estaban, siendo, como te digo, un arma más contra el enemigo. Y es aquí, en la muerte, cuando Yabushige necesita saber la verdad de todo para así poder morir tranquilo, sabiendo que lo que ha hecho ha tenido un propósito. Lo que me lleva a plantearte la siguiente pregunta: ¿por qué hablarle del futuro a un hombre que está muerto? ¿No te suena de algo esta pregunta? La verdad es que nunca me había preguntado eso. Efectivamente, en el primer episodio Yabushige le dijo lo mismo a su sobrino. Cuando este le dijo que deberían informar a Toranaga de la llegada del Erasmus a la aldea de Ajiro, Omi quiso hacer lo correcto e informar a su señor, pero Yabushige, sabiendo que el consejo quería echar a Toranaga y que iba a morir, no consideraba importante
importante darle esa información porque es que no iba a servir de nada. Sabemos que Toranaga tenía espías y controlaba la situación en todo momento, lo que nos lleva a ver cómo el círculo de Yabushige se cierra por completo, volviendo en su contra un diálogo que desprende perfección por todos los lados. Aquí Toranaga no dice nada, coloca la katana en el cuello de Yabu y este se raja el vientre para mirar a su señor con una sonrisa que Toranaga le devuelve, porque en este momento Toranaga no verbaliza que siempre quiso ser el shogun para poder cambiar las cosas. Con esa sonrisa ya es suficiente para confirmar que siempre quiso ser el shogun, no por ambición sino por el bien de Japón. Y eso hace muy feliz a Yabushige, ya que acepta la muerte en un acantilado restaurando su honor, contrariamente a lo que vimos en el primer capítulo, donde luchó contra la muerte para vivir sin honor y traicionar a su señor. Chef Kiss. Joder, esto sí es cine. Pero es que esto no acaba aquí, hay más, y hablemos del tercer corazón de Toranaga. ¿Recuerdas el primer capítulo? Cuando Vasco Rodríguez le dijo a Jon que había un dicho popular sobre que todos tenemos tres corazones. Sí. No. Esto no es un dicho japonés, sino que es portugués, acuñado por João Rodríguez, el personaje en el que se inspira el padre Albito. En su larga estancia en Japón, el misionero Rodríguez escribió varias obras sobre el arte de la lengua japonesa, donde afirmaba que nadie puede entender a los japoneses ni la astucia de su corazón. Un corazón lo tenías en la boca para que todos lo viesen y escuchasen, básicamente para eventos sociales, para que la gente que no te importa oiga lo que necesita. Otro en el pecho para nuestros amigos, es decir, gente de confianza, incluso familiares, con los que hablas desde el corazón, con total sinceridad. Pero luego tienes un tercer corazón que es secreto y que escondes para que nadie lo encuentre, que solamente tú conoces. Un corazón que representa tus verdaderas intenciones y pensamientos, donde si lo vemos con Toranaga, con su primer corazón le ha dicho al consejo lo que necesitaba oír, ha usado el segundo corazón para hablar con Mariko, ya que tenía confianza ciega en ella, pero el tercero se lo ha dado a Yabushige sabiendo que este iba a morir y que no pasaba nada por revelarle toda la verdad de esta historia, confirmándole que ha sido algo que no era. Increíble. Este plano, esta mirada de Jon, este momento de Toranaga mirando el horizonte, viendo cómo su plan se ha completado y que el futuro es glorioso, es auténtico cine. Así que permíteme decirte que sin ninguna batalla ultra épica y el derramamiento de sangre justo y necesario, Shogun ha dado una clase de maestría en lo que es cerrar tramas, personajes y sobre todo darle ese poder que tienen las palabras. Jon en este episodio ha visto cómo la mujer a la que amaba ha muerto. Quizás podemos atribuir que Mariko está entera, igual que en la serie de los 80, ya que el grosor de la puerta de madera era tan bestia que la ha protegido un poquito de la explosión, pero por el golpe se ha muerto. No te niego que podríamos haber visto a una Marika un poco más herida, no en plan verla descuartizada, pero la explosión del episodio 9 no fue un petardo, ¿vale? O sea, fue bastante bestia. A diferencia de la serie de los 80, donde la explosión le provocaba una ceguera temporal a Jon, aquí hemos visto a un Jon muy afectado por la propia explosión y también la muerte de Mariko. En la serie de los 80, Jon estaba presente en el funeral de Mariko, pero era incapaz de ver nada por esa herida de la que luego se puede recuperar. Aquí Jon, en cambio, despierta aturdido unos días después del ataque Shinobi sin haber podido asistir al funeral. ¿Qué es peor? ¿Estar presente en la despedida de un ser querido aunque no veas nada? ¿O no poder asistir y vivir con la herida emocional que ello conlleva? Para mí, claramente, lo segundo, que es lo que ha mostrado la serie. Jon no ha podido despedirse de Mariko como es debido y solo ha podido rezar por el alma de Mariko, completamente aturdido por la explosión. Esta escena de Jon volviendo a Ajiro es increíble porque aquí Jon se ha dado cuenta de que Mariko utilizó su fe para proteger a quien más amaba, pactando con la iglesia en la que ella creía que si quemaba en el barco de Jon, su ambición y su sueño, él podría seguir viviendo a pesar de que ella no estuviese ahí. Recordad que para la iglesia el barco de Jon podía usarse en contra de los intereses que tenían los portugueses. Mariko es la unión de muchas cosas, entre ellas del amor que le profesan dos hombres que la aman de diferentes formas, uno de forma más platónica y el otro de forma más física o yo que sé, sentimental. Albito sabemos que por respeto y amor hacia Mariko permite que Jon pueda vivir, ha cumplido con su palabra. Jon, por la muerte de Mariko, consigue entender al final que la vida y la muerte tienen un propósito. Es algo que se negaba a sí mismo, autoengañándose de que podía pertenecer a este lugar cuando él era imposible. En la muerte de su amada es cuando por fin asimila una filosofía que no conseguía comprender y que es algo que hemos visto en este capítulo sentándose enfrente de ese jardín zen, muy en contrapartida de lo que vimos en el capítulo anterior, dibujando esa línea como muestra de su inconformismo e inadaptabilidad a una cultura que es tan diferente a la suya. La conversación con el padre Albito me encanta porque este quiere llevarse bien con Jon, aunque sea cordialmente, por Mariko, para honrar su memoria. En cambio, Jon se ríe de forma sarcástica alegando que la religión y las diferentes creencias van a dificultar esta relación. Esto lo dice mientras mira los árboles del bosque que no representan nada más que a todos y a cada uno de los humanos de este planeta con sus creencias, pensamientos y ambiciones. Un bosque infinito donde seguramente Jon está pensando que talando todos los árboles se acabarían todos los problemas. Ah,
sutil. No dejes que los árboles te impidan ver el bosque, no te fijes en detalles nimios y amplía la visión del panorama. Como nos dijo Kiku, cuando miras y no ves nada, abre más los ojos. Y es aquí donde reside el viaje de Jon, el de ampliar su visión de esta cultura. Cuando Yabushige le implora que le lleve a Inglaterra, que le enseñe a nadar como a Toranaga y que se lo lleve de ahí, Jon le grita que se recomponga, porque es que este Jon no es el mismo del capítulo anterior. Aquí siente lástima de Yabushige porque sabe que podría ser perfectamente él. Jon ha sido prisionero de su ambición toda la serie, quería ir en contra de los portugueses, quería usar a Toranaga para sus propios fines y no lo ha conseguido. Por eso Toranaga quería ponerle a prueba, por eso quería quemar su barco, porque quería ver qué clase de hombre era Jon, quería ver si estaba dispuesto a decir la verdad ahora que no tenía armas con las que negociar o luchar. Por eso Toranaga estaba matando a aldeanos acusándolos de quemar un barco que él mismo había ordenado quemar, porque quería ver qué estaba dispuesto a hacer Jon por la aldea. Cuando este se quiere sacrificar por los aldeanos, yendo en contra de los deseos de Toranaga, encuentra ese propósito en la muerte que no implica ni ambiciones personales, sino el bien de los demás. Toranaga por fin tiene a Jon donde quería. Por mucho que el destino de Jon sea estar en Japón, todos sabemos que es Toranaga el que lo retiene ahí. Quizás algún día le dice la verdad de su plan, pero hasta entonces seguirá quemando barcos hasta que Jon esté en paz. Jon, en esta visión que tiene de él mismo siendo un anciano, no es un flash forward del futuro, sino que es más bien la visión que él mismo tiene de su futuro. Un futuro donde se aferró a la cruz de Mariko, que sabemos lanza al lago, viendo cómo sus nietos llaman a los japoneses salvajes en una casa de Inglaterra llena de tesoros y arrepentimiento. Jon en esa colina quería matar a esa versión de sí mismo, una versión llena de mentiras, ambición y odio hacia los portugueses. En este sacrificio, Toranaga le da una valiosa lección sobre cómo es necesario purgarte a ti mismo para entender la visión del panorama, para estar en paz contigo mismo, para que no haya guerras contra nada ni nadie. Una vez se ha purgado, Jon tiene un nuevo propósito, que es el de reconstruir una nave, un propósito que en el fondo sabemos está vacío y que no lleva a ningún lado porque Toranaga va a quemar el barco otra vez. Pero es que eso da igual, porque como vemos la muerte de Mariko es la unión de muchas cosas. Buntaro aparece completamente dolido, pero ayuda a Jon, a quien sabemos odiaba por robarle a su mujer. Que su llegada implique que puedan sacar el barco del agua es un simbolismo precioso de cómo la muerte de Mariko y el amor que tenían rompe muros y barreras, permitiendo que Buntaro sea consciente de que su mujer tenía un destino que cumplir y en el que Jon no pudo intervenir por mucho que quisiera. Solo en la unidad y en la aceptación ese barco puede salir a flote, una unión con la cultura a la que Jon por fin ha aceptado y cuyo propósito, repito, está vacío. Pero es que el punto de la serie es este mismo. Aunque el propósito no tenga sentido, como ninguna de las decisiones de Toranaga y Mariko para Jon en muchos capítulos, no pasa nada, eso está bien, porque estás en paz, porque estás feliz. Lo digo porque tienes que fijarte en cuánto ha cambiado Jon, en cómo se negaba a entregarle sus armas a Omi cuando le nombraron Hatamoto y cómo ahora, con calma y respeto, lo hace sin problemas, porque es que por fin ha aceptado a esta cultura. Esta escena, Dios de mi vida y de mi corazón, esta escena duele más que 1000 cuchilladas en el pecho. No tenemos intérprete. A pesar de que Jon entiende bastante mejor el japonés gracias a las enseñanzas de Mariko, una intérprete siempre viene bien en caso de dudas, ya que como descubre Jon, a veces te puedes liar con las palabras y siempre es de agradecer. Pero como nos dijo Kiku en la casa de té, la ausencia nos permite valorar la presencia. Esa ausencia de Mariko destruye a Jon por completo, ya que no tiene barco, por ende su sueño ha muerto, no tiene a su amada, por lo tanto su amor también ha muerto, y Fuji es la única persona a la que aprecia y que le queda, se quiere convertir a monja y dejarle solo. ¿Quién no entendería a Jon y su petición de que Fuji no se vaya? ¿Quién no respetaría la decisión de Fuji de estar más cerca espiritualmente de su hijo y su marido? Lo digo porque hay que recordar que vivir en un templo implicaba estar más conectado con lo espiritual. Fuji decide irse cuando Jon ya no tiene nada por lo que luchar, encontrando en la muerte ese propósito que os comentaba antes, el de salvarle la vida a esos aldeanos. Cuando ya no tiene nada que perder es cuando se da cuenta de que lo tiene todo. Recordemos que estamos hablando de un hombre que no fue consciente en su momento de que sus palabras tenían un peso importantísimo, llevando a que un pobre jardinero muriese por un faisán podrido en un jardín. Por eso Muraji le quiere decir la verdad a Jon, porque Jon tiene que ser consciente de que todo tiene un propósito por un bien mayor, como es el de fingir ser un pescador, cuando en el fondo eres un samurái de la hostia que sirve fielmente a su señor y a su plan. Ahora por fin Jon sabe que con tus palabras y con tus actos dices mucho más que con tus intenciones. Algunos aquí se preguntarán qué es lo que ha pasado con la tripulación de Jon. Como vimos en el episodio 8, Jon chocaba con un viejo recuerdo de lo que un día fue y a lo que no quiere pertenecer nunca más. Ha descubierto que Japón tiene una forma diferente de enfocar la vida mejor que su vieja vida. Sus hombres le demostraron que en el fondo lo que hacían no estaba bien y que además la suciedad de la vieja Inglaterra no cuadraba con esta Japón tan limpia y ordenada. En la vida real, Toranaga no quemó los barcos de Jon, sino que más bien le negó el permiso de irse y tras 2 años sin poder partir, estos abandonaron la idea de largarse, dispersándose por Japón
Japón, casándose con chicas japonesas y viviendo lo mejor que pudieron, ya fuese sirviendo en una posada o comerciando con el país. William Adams, que es Jon en la serie, se convierte en un asesor de confianza de Tokugawa, que sabéis es Toranaga, construyéndole 2 barcos al shogun y siendo además una pieza importante en las negociaciones bastante favorables para la compañía holandesa de las Indias Orientales. Al final, Adams pudo partir de Japón viajando por diferentes zonas del sudeste asiático sin volver nunca a Inglaterra, muriendo en 1620, 4 años después de la muerte de Tokugawa en la ciudad japonesa de Hirado. Jon, libre por fin de la carga de su propia ambición, decide ayudar a Fuji a librarse de su propia carga, que son las cenizas de su hijo y de su marido. Esta escena en la barca es magnífica, emotiva, hermosa y muy triste, porque es que Jon alude a que el alma pertenece a las profundidades, ya que él es marinero, siendo un todo que está con nosotros para siempre. Ayuda a Fuji a que esas cenizas se unan a este todo, no para olvidarlas, sino más bien para recordarlas en todo aquello que veamos, en este ciclo de la vida que nos conecta a todos y que nos permite recordar que nadie se va nunca del todo. No podemos dejar que esta muerte nos detenga y nos impida avanzar. Es por eso que cuando Fuji se ha librado de su carga, le devuelve a Jon el mismo favor. Le ayuda con la cruz de Mariko, lo único que le queda de ella y de lo que tiene que desprenderse si quiere vivir y no quiere lamentarse de su pérdida. Quiero que tú seas el último en sostenerla. Quiero que tú sostengas lo último que nos queda de Mariko, porque es que ahí Fuji sabe perfectamente lo que Jon sentía por Mariko y respeta eso de tal forma que ayuda a Jon en este camino que lo aleja completamente de esta visión que tiene de él, siendo un viejo arrepentido y asustado de lo que pudo haber vivido si Toranaga no lo hubiese detenido de verdad, si no hubiese descubierto cuál era su karma, su destino. Y si a esto le sumas que esta escena se rodó en Vancouver, que según la hija de James Clavell, el autor del libro, fue donde ella creció y jugó de pequeña y donde además se esparcieron las cenizas de su padre cuando este murió, el círculo se cierra por completo más allá de la serie. ¡Madre mía! Y gente, hasta aquí el último análisis de una de las mejores series del año. Muchísimas gracias por el apoyo que tienen y han tenido estos vídeos. Gracias por vuestros comentarios, por el valor que le habéis dado a este trabajazo, que para mí ha sido un enorme placer compartir con vosotros durante estas 10 semanas de serie. Estoy preparando un vídeo recopilatorio de todas las curiosidades de la serie para los que quieran refrescar solamente los datos históricos y otros simbolismos. Y agendaos el próximo lunes 29, en el que vamos a realizar un debate con otros compañeros sobre la serie en general. Así que todos atentos, que a las 10:30 de la noche, hora española, estamos ahí. Ya sabéis, aquí hablamos de muchas series, películas y animes desde el máximo cuidado y mimo por los detalles que complementan cada visionado. Así que déjate un buen likeazo o hazle un seppuku al vídeo, me da igual. Muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya el canal fuertemente todos los meses. Y yo aquí me despido, gente. Muchísimas gracias por este viaje, un beso enorme y nos vemos, como no, en el siguiente.